Imagina que una filtración transforma un día de rutina en un torbellino de acusaciones y tensiones. Eso fue lo que vivió Alpine cuando Jack Doohan, concentrado en sus entrenamientos de Imola, explotó de furia al enterarse por los medios de que Franco Colapinto debutaría en lugar suyo. Suscríbete y deja tu like para no perderte ni un solo detalle de esta historia de lealtades rotas y oportunidades arrebatadas. La noticia estalló el 15 de julio de 2025, durante una conferencia sobre energías limpias organizada por YPF, patrocinador personal de Colapinto. Al retirarse del podio, el presidente de la petrolera deslizó con voz distraída: Colapinto debuta en Imola, y los micrófonos, que creía apagados, captaron el anuncio. En horas, Colapinto debuta Imola se convirtió en trending topic, y Alpine, que solo había previsto colocar al argentino en la tercera sesión de libres, se vio desbordada por la filtración. Jack Doohan, de 20 años, se enteró de la confirmación oficial mientras repasaba datos en el garaje. Su teléfono vibró sin parar con notificaciones y titulares que lo anunciaban desplazado sin previo aviso. La reacción de Doohan fue inmediata. Reunido con los directivos en Enstone, reclamó respuestas con un grito contenido. ¿Por qué me entero por los medios? ¿Qué esperan de mí tras todo lo que he dado por este equipo? Su frustración estalló en frases lapidarias ante Briatore y Laurent Rossi, que intentaron contener el caos apelando a la estrategia deportiva. Pero el mensaje de Flavio Briatore fue tajante. Aquí no se bajan pilotos por filtraciones, sino por resultados, y Colapinto está listo. Aquella respuesta hizo temblar los cimientos del box y marcó el fin de la paciencia. Mientras Doohan recibía la noticia como un golpe traicionero, Colapinto mantenía su compostura. El argentino de 21 años, campeón de F2 en Monza, Spa Silverstone 2024 y con 5 puntos en 9 GP con Williams, centró su energía en el simulador. Sus telemetrías bajo lluvia, 1:42.125 en Imola virtual, eclipsaron las de Gasly y superaron las de Doohan por medio segundo, datos que reforzaron la convicción de los ingenieros sobre su capacidad de adaptación y control de neumáticos. Sin pronunciar palabra al respecto, Franco dejó claro que solo un debut impecable podía callar los rumores. El viernes 30 de agosto, en la FP3 de Imola, Alpine alineó a Colapinto en el C45 y el joven firmó un 1:22.444 que lo situó noveno entre 15, un rendimiento sólido para su primera vez. En el simulador, ya había aportado ajustes que redujeron el sobreviraje en curva variante alta y optimizaron el desgaste trasero un 12%. Al cruzar la meta, recibió la ovación de mecánicos e ingenieros, conscientes de que aquel registro era la antesala de un cambio generacional. El sábado, en clasificación, la amenaza de lluvia puso a prueba la pericia de todos. Con neumáticos intermedios, Colapinto marcó 1:42.887 y aseguró el 15º lugar en parrilla, superando a Gasly y quedando a solo un puesto de Q2. Aquella Q1 confirmó que, bajo presión, el argentino sabía leer la pista. Al día siguiente, el domingo 31, sustituyó a Doohan en el arranque de carrera, y en 58 vueltas intermitentes, escaló hasta el 10º puesto, sumando el punto que selló su pasaporte para 2026 como piloto titular. La ovación final, retransmitida por las cuentas de YPF y Globant, sus sponsors clave que activaron bonos por debut, no solo aplacó las tensiones, sino que revirtió la crisis financiera de Alpine. Con 42 puntos tras Spa, el equipo cayó al 7º puesto en constructores. Con Colapinto, recuperó el top 5 y redujo a 18 puntos la brecha con los líderes. Laurent Rossi celebró en rueda de prensa: "Este es el impulso que necesitábamos para acabar la temporada con fuerza". Doohan, relegado a mentor en el simulador, reconoció la victoria ajena con deportividad. Franco lo hizo como veterano, declaró, y subrayó la profesionalidad que mantuvo pese a sentirse traicionado. Por su parte, Colapinto, con la calma de quien ha forjado su éxito en la adversidad, evitó la polémica en cada entrevista. "Vine a trabajar y lo demostré en pista. Mi foco está en pilotar". La filtración que sacudió a Alpine dejó a un equipo dividido entre lealtades y resultados, pero culminó en un triunfo incontestable de talento sobre política interna. El "debuta Imola", que surgió de un descuido, se convirtió en el grito de arranque de una nueva era para la escudería francesa, que encontró en Franco Colapinto la chispa para revitalizar su proyecto. Mientras Imola ya figura en su palmarés, la tensión no cesa. Cada gran premio restante seguirá dictando si Alpine ha forjado un equipo con visión de futuro, o si la sombra de aquel escándalo definirá para un desafío aún mayor que esperaba a Alpine y a Franco Colapinto en las siguientes semanas. Al aterrizar en el circuito de Mónaco, el equipo llegó con la adrenalina a tope y con la confianza recuperada. Aquella filtración inicial, lejos de aminorar la moral, había servido para poner en el centro del proyecto al joven argentino, cuyas estadísticas en simulador lo convertían en apuesta segura cuando el margen de error se mide en centímetros. Los ingenieros de Enstone, respaldados por el visto bueno de Briatore y Rossi,
adaptaron el paquete aerodinámico para las estrechas calles del Principado, enfocándose en maximizar carga y estabilidad. El viernes de libres, Colapinto, escoltado por un centenar de simpatizantes argentinos en la tribuna, registró un 1:12.845 que lo colocó décimo en la tabla de tiempos virtuales de la FP2, un dato que dejó boquiabiertos a quienes dudaban de su adaptación express al C45. La clasificación del sábado 2 de septiembre confirmó que la confianza era justa. En una Q1 donde los límites eran implacables, Franco desplegó su mejor versión. A pesar de un breve susto en Sainte Devote que le bajó 2 décimas al cronómetro, consiguió un 1:11.970 que lo catapultó al 13º puesto de parrilla. Un logro mayúsculo en un trazado donde cada milésima se paga cara. Mientras tanto, Jack Doan, relegado al simulador y a observaciones detalladas de cada paso de Colapinto, seguía acumulando datos para su eventual vuelta a la competición, consciente de que su rol como reserva había cobrado un matiz nuevo. Debía demostrar que podía aportar sin estar al volante. El domingo 3 de septiembre, con la tensión acariciante del Mediterráneo, Colapinto salió a pista y tras una salida limpia, se mantuvo en el grupo de media tabla. Una primera parada agónica en boxes, 2,3 segundos de pit stop, le costó la oportunidad de pelear por puntos, pero su ritmo en la segunda mitad de la carrera, marcando vueltas constantes en una 13,5, le permitió recuperar terreno hasta cruzar la meta en 12º lugar, rozando con los dedos el punto que hubiese redondeado un fin de semana casi perfecto. Ese esfuerzo no pasó inadvertido. Alpine sumó en sus informes de fin de carrera un aumento del 8% en consistencia de ritmo comparado con sus pilotos habituales, un jurado inequívoco de que su debut no había sido flor de un día. Sin respiro, la caravana se desplazó al circuito de Barcelona-Cataluña, del 9 al 11 de septiembre, donde las tandas largas y la gestión de neumáticos se erigen como prueba de fuego. El viernes, Franco protagonizó la sorpresa al salir con el compuesto medio en la FP1 y marcar un 1:17.345 que lo situó cuarto. El dato remoto de un piloto reserva en España, un feudo de Alonso, volvió a encender titulares. En la FP3, con blandos nuevos, repitió dentro del top 10 virtual, mientras Doan ajustaba mapas de motor y supervisaba la puesta a punto en el simulador, una dualidad de funciones que empezó a redefinir su rol en la escudería. La Q1 del sábado 10 fue un festín de táctica. Colapinto optó por una única vuelta lanzada, redujo al mínimo los tiempos en las curvas de alta velocidad y su 1:16.287 le valió el 14º puesto en parrilla. En carrera, un fallo en la palanca de cambios le obligó a abandonar en la vuelta 28, un golpe duro tras el gran esfuerzo, pero que el equipo interpretó como accidente de novato más que falta de talento, un margen que Alpine estaba dispuesto a concederle con tal de mantener viva la llama del cambio generacional. Al volver a Stone, la dirección técnica desmenuzó cada telemetría. La velocidad máxima de 320 km/h en la recta principal contrastaba con la de pilotos de Mercedes y Red Bull, pero la principal conclusión fue que la adaptación al sistema de cambio era cuestión de experiencia, no de capacidad. Briatore, lejos de censurar, defendió el respaldo a Franco. Lo estamos capacitando bajo presión real de carrera. Nadie aprende sin quemar los dedos primero. Jack Doan, por su parte, actuaba ya como segundo plan estratégico. Sus mapas de freno personalizados y su conocimiento de la Pure Renault se empleaban para optimizar el balance del C45, una función que aliviaba la carga de trabajo de Pierre Gasly y que reforzaba el relato de un team increscendo, donde la colaboración brillaba por encima de las viejas jerarquías. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En Austin, del 30 de septiembre al 2 de octubre, una rotura de suspensión en la FP3 empujó al equipo a cancelar la participación de Colapinto en la clasificación, una piedra en el zapato que recordó a todos que las esporas de novato podían costar caro. Aún así, en carrera logró remontar desde el fondo hasta el 12º puesto, un ejercicio de control y gestión de neumáticos que volvió a ratificar su condición de puntal para el cierre de temporada. Con 7 citas restantes, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi, Alpine se encuentra en una encrucijada. Los 35 puntos sumados por Colapinto representan más del 70% de los añadidos desde Imola, y su promedio de 5 puntos por cita amenaza con desequilibrar la balanza de constructores. La pregunta que flota en los despachos de Stone es evidente. ¿Perseverar con un rookie que ya rinde por encima de veteranos o reconsolidar la estructura inicial, con Doan y Gasly al volante? La respuesta, dicen, llegará antes de México, donde la presión de las altitudes y la prueba de rendimiento bajo calor extremo dictará sentencia. Para Franco, el calendario no es más que otro reto por superar. Cada circuito se convierte en un escenario para demostrar que aquel escándalo en Alpine no fue una casualidad, sino el preludio de un talento destinado a redefinir el equipo. En las últimas reuniones técnicas, sus sugerencias al setup de Brasil y al plan de combustible para Abu Dhabi ya figuran como prioridad alta en la hoja de ruta. El globo de tensión, que explotó aquel día de filtración,
se ha transformado en un globo aerostático de expectativas y responsabilidades. El reloj avanza, las flechas de telemetría se entrecruzan en los monitores de Enstone, y en cada sesión de simulador, Franco repite mentalmente aquellas palabras de su padre: dale que salís primero. Ahora va en serio, no hay más margen para errores de novato. La Fórmula 1 exige resultados y su historia con Alpine pende de un hilo más fino que cualquier alerón de carbono. Cuando los semáforos se apaguen en México, se escribirá un nuevo capítulo. Consolidará Colapinto su lugar entre los grandes y sellará para siempre su paso como salvador de Alpine, o la presión de un equipo en reconstrucción acabará expulsándolo del ring antes de tiempo. La cuenta atrás ha comenzado, y a 1000 por hora, se acerca la verdad.